verso 25 al 40. Hechos 16, verso 25 al 40, pero vamos a estar leyendo solamente el primer verso. Amén. Hechos 16, 25 al 40, y cito. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Oramos. Señor, te damos gracias por un día más de vida que nos has regalado. Señor, por este momento de poder estar aquí con mis hermanos, Señor, adorando tu santo nombre, cantando canciones, cánticos a ti. Señor, pero ahora es momento de escuchar tu palabra que viene de lo alto, Señor, y te pido permiso para poder hablar de ella. Señor, te pido que me ayudes. Señor, soy un hombre débil y imperfecto, Señor. Perdona mis pecados, Señor, y ayúdame a poder exponer tu palabra fielmente, Señor, y que tú te lleves toda la gloria y la honra. Señor, gracias te damos. Que esta palabra, Señor, caiga en tierra fértil y lleve mucho fruto, Señor. Gracias te doy. En el nombre de Jesús, a ti oramos. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, mi hermano? Quiero hacer un breve resumen de lo que está pasando aquí en Hechos 16, 25 al 40, que nos vamos a explayar. Acusaron a Pablo y a Silas injustamente por liberar a una mujer, una muchacha, de un espíritu de adivinación. Pablo y Silas les quitó su ganancia a unas personas. Y estas acusaciones contra ellos, contra Pablo y contra Silas, bastaron para manipular una reacción y agitar al pueblo. Y estas personas, estos magistrados que estaban allí, ni siquiera se molestaron en investigar, en hacer una pericia o preguntar qué había pasado. Y no dieron importancia a nada. Entonces no llevaron ni un juicio a cabo o darles oportunidad a Pablo y a Silas en defenderse, lo que habría revelado que ellos eran ciudadanos romanos. Entonces, en lugar de ello, estas personas, estos magistrados que encontramos allí en Filipos, rasgándole las ropas, les ordenaron que le azoten con vara. Los azotes eran admirados por una clase de personas, los alguaciles, quienes estaban bajo el mando de los magistrados allí en esa época. Cada alguacil, creo que sería como un policía, portaba un haz de vara atadas juntas. Es como un manojo de varas. Es un manojo de vara. Con esas varas azotabas brutalmente a los hombres. Un castigo que Pablo ha soportado 3 veces. Los azotes ilegales agregaron un encarcelamiento también injusto. Agarraron a estos hermanos, los azotaron y los encarcelaron. Ordenaron poner en un lugar de máxima seguridad, mandando a un carcelero a que los guardase allí con mucha seguridad, el cual esta persona, el carcelero, recibió ese mandato, hizo lo que le dijeron, los metió en el calabozo más adentro, más profundo. El carcelero los metió allí a estos hombres lastimados, ensangrentados, allí en el calabozo de más adentro. La parte de máxima seguridad, allí en la cárcel. Pero él tomó más precauciones. Dice que les puso cepo en sus pies. Y allí entramos a nuestro texto. Pero a medianoche, estas personas estaban allí, Pablo y Silas, en esa prisión oscura, lastimados, con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían.
Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues estamos todos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Sus pies estaban atados allí en el cepo. Hermano, el cepo estaba diseñado para inducir dolor, calambres, al extender las piernas tanto como era posible. Yo tenía las piernas extendidas, separadas, y eso inducía dolor y calambre. A pesar de que también estaban lastimados por los azotes con vara, tenían los pies allí atados. A pesar de todo eso, en esa cárcel oscura, seguramente olorosa, llena de mugre, capaz que hasta muertos, cadáveres por ahí. A pesar de todo eso, ellos mantuvieron una actitud gozosa. Pero cuando la medianoche llegó, Pablo y Silas oraban, cantaban himnos. Su actitud asombró a los presos. Esa actitud gozosa, yo creo que estas personas que estaban allí encadenadas no lo podían creer, porque presos, contentos, cantando, adorando a Dios, allí en la cárcel, proveían un poderoso testimonio de la gracia transformadora de Dios. Daban ejemplo, aún en esas dificultades, aún en esos momentos de dolor, ellos estaban gozosos. Ahora, ¿cómo podrían Pablo y Silas alabar a Dios en esas condiciones? ¿Cómo les surge eso? ¿Cómo pueden estas personas? Bueno, ellos entendían lo que muchos cristianos parecen olvidar. Mi hermano, alabar a Dios no depende de las circunstancias. No necesitas estar bien para alabar a Dios. No necesitas estar mal para alabar a Dios. Pablo escribe a la iglesia de Filipos: regocijaos en el Señor siempre, siempre, en todo momento, en toda circunstancia. Aunque no tengas ganas de alabar a Dios, los cristianos no se regocijan en sus circunstancias. Los cristianos se regocijan en la gloria verdadera de que el Dios soberano controla todas las circunstancias de la vida. Las circunstancias no dependen de nuestra alabanza. No tiene que depender. No lo tiene que depender. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Si usted ama a Dios, cualquier cosa que usted esté pasando, sea buena, sea mala, todo es para bien. Usted tiene que alabar al Señor en cualquier circunstancia. Entonces, cuando vemos que llega el sufrimiento, nos podemos consolar en la verdad expresada también por el apóstol Pablo. En 2 Corintios 12, 9, 10, se me ha dicho, dice Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mi hermano, entendemos que Cristo, cuando estamos de buen humor, cuando estamos bien, cuando todo nos va bien, alabamos al Señor, y Cristo es lo más grande que nos ha pasado.
y brilla como el sol en la mañana. Pero mi hermano, hay una canción de Sting Green que dice, en mi aflicción tú brillas más. Y eso es una verdad. Pero cuando estamos pasando también aflicciones, parece como que Cristo brilla mucho más. Mucho más. Pero ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Bueno, la clave es tener gozo en todas las circunstancias de la vida, estar llenos del Espíritu Santo. Esa es la idea. Estar llenos del Espíritu Santo. El gozo, mi hermano, como estaban llenos del Espíritu Santo Pablo y Silas, el gozo es un fruto del Espíritu. El ceder el control al Espíritu, mi hermano, produce cánticos de alegría en momentos buenos y en momentos malos. En momentos alegres, en momentos tristes. Eso tiene que producir cánticos. El saber que tenemos un Dios que está allí. Pablo y Silas lo sabían. Ellos sabían eso. El problema de los cristianos tristes y abatidos no son las circunstancias, mi hermano. No son los momentos difíciles, no son los momentos buenos, sino la falta de una vida controlada por el Espíritu. También, mi hermano, es falta de conocimiento de las Escrituras. Al no conocer, no podemos entender que Dios tiene todo bajo el control. Dios tiene todo bajo el control. La reacción de Pablo y Silas pone en relieve, pone en evidencia una verdadera y vital importancia en la vida cristiana. La manera en que viven los cristianos se relaciona directamente con el concepto que tienen de Dios. Hermano, podemos ver tu vida, puedo ver el concepto que tú tienes de Dios. ¿Por qué? Porque haces cosas que aborrecen a Dios. Vivimos una vida que aborrece a Dios. Podemos ver tranquilamente el concepto que tenemos de Dios. Nuestra vida tiene que reflejar a Cristo. Nosotros podemos ser algo acá, pero cuando salimos afuera de este lugar, nuestra vida no es lo que está acá, no sirve de nada. Por eso la manera en que viven los cristianos se relaciona directamente con el concepto que tengan de Dios. Y estas personas estaban allí. Y el concepto que tenían de Dios era que el Señor estaba al control. Ellos estaban allí lastimados en el cepo, en la oscuridad, y ellos decían, el Señor está al control, vamos a alabar al Señor. El Señor sabe. Ellos comenzaron a cantar, expresaban confianza plena en que Dios utilizará las circunstancias que estaban viviendo para bien de ellos y para gloria de Él. Hermano, Hechos de los Apóstoles no se trata de las travesías que hicieron nuestros hermanos, de todo lo grandioso que hicieron. Se trata de lo grandioso que Dios se movió en hombres débiles, en mujeres débiles, para la gloria de Él. Esa es la idea de Hechos. No es para glorificar a Pablo, no es para glorificar a Silas, no es para glorificar a Pedro. La gloria se la lleva al Señor. Podemos ver las maravillas en las vidas de nuestros hermanos. La gloria de Cristo, la mano de Dios. Y esto es una de ellas. Ellos están allí. El coro de alabanza estaba allí adentro cantando. Pero de repente el coro fue interrumpido. Porque sobrevino de repente un gran terremoto. Dios intervino a favor de los santos. Tan poderoso fue el terremoto que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron de las paredes.
Así como Dios había enviado un ángel para liberar a Pedro en Hechos 12:7 para sacarlo de la cárcel, aquí usó unos medios naturales de un terremoto. Tanto el reino sobrenatural como el reino natural está bajo el control soberano de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene todo bajo control. El terremoto también sacudió la casa del guardia, la casa del carcelero. Probablemente esta casa estaba ubicada al lado de la cárcel. Despertando su sueño, el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, dice la Escritura que sacó su espada y se iba a matar, pensando naturalmente, se fueron todos se fueron. Él sacó su espada porque él sabía demasiado bien que un soldado romano que permitía escapar a un prisionero, cualquiera que fuera la causa, pagaba con su propia vida. Entonces él, en lugar de anticipar la humillante y dolorosa ejecución, él decidió matarse, él sacó su espada. El carcelero prefirió matarse inmediatamente, pero antes que pudiera hacer esto, una voz salió del medio del calabozo, una voz salió del medio de la oscuridad y lo detuvo. Desde el interior allí de la cárcel, Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal. Estamos todos acá. No lo hagas. Seguramente Pablo lo habrá visto. No solo Pablo y Silas estaban allí, sino también el resto de los prisioneros habían permanecido allí. No sabemos por qué, la Biblia no lo dice. Quizás podemos pensar, quizás todos estaban allí, decidieron no salir, tal vez estaban con miedo por el terremoto. También es posible que temieran las consecuencias y trataban de escapar o los recapturaban. Pero cualquiera que fuera, mis hermanos, todos permanecieron allí adentro. Ninguno escapó, ninguno, nadie. El carcelero, pidiendo luz, se metió adentro, se metió allí y cayó de rodillas ante sus prisioneros. El carcelero ante sus prisioneros. Sin duda, él estaba consciente del mensaje que los misioneros, que Pablo y Silas predicaban. Él sabía, lo que llevó al carcelero a saber que hablaban la verdad divina. Sus defensas se habían derrumbado. Su corazón estaba ahora abierto a responder la palabra del Señor, a responder la predicación del Evangelio. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero tiene una cita con el Señor, con el Dios Todopoderoso. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Él dijo. Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Señores, le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué hacer esa pregunta a dos prisioneros? Él allí va a expresar el profundo anhelo de su corazón de querer estar a cuenta con Dios. Después de oír el testimonio seguramente de la muchacha endemoniada, sea en persona o boca de otros, indudablemente creyó que Pablo y Silas tenían la respuesta a esa pregunta. Y la respuesta fue simple. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El corazón del carcelero estaba preparado. Nada se iba a interponer en su camino.
Mi hermano, la salvación es totalmente por fe. No hay nada que podemos hacer. Usted no puede hacer nada para poder acceder a ella. El Señor Jesucristo satura las Escrituras de esto. Según Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa es la gloria verdadera. Es el núcleo de la predicación. Jesús mismo declaró: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. También es el tema constante en las epístolas. Creer en el Señor Jesucristo significa primero creer que Él es quien afirmó ser. También significa creer en lo que hizo. El mensaje de salvación fue predicado no solo al carcelero, sino también al resto de su casa. Este es un pasaje que muchas personas lo sacan de contexto. Mi hermano, si yo creo en el Señor Jesucristo, no significa que toda mi casa va a ser salva. Mi hermano, la salvación es personal. Mi hijo no va a ser salvo a través de mí. Mi esposa no va a ser salvo a través de mí, mi madre, mi padre. Ellos tienen que creer, tienen que arrepentirse de sus pecados y creer. La salvación es personal. Tenemos fe, confiamos en el Señor que traerá a nuestros parientes. Amén. Esa es la idea. Poder predicarle el Evangelio a ellos para que se arrepientan y vengan a Cristo. Muchas personas lo sacan del contexto, pero no siguen leyendo, porque ellos fueron a la casa del carcelero y le predicaron a todos los que estaban allí. Los dos misioneros le hablaron la palabra del Señor a todos los que estaban en la casa, toda la familia, los siervos y tal vez parientes, huéspedes que por ahí estaban allí, oyeron el Evangelio. Cualquier persona que ese día estuviera allí, escuchó el Evangelio. Cualquiera. Sea pariente, hijos, ancianos, abuelos, vecinos. Cualquier persona que estaba allí escuchó el Evangelio. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, dice que el carcelero les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Y llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su familia de haber creído en Dios. Podemos ver una salvación genuina. Su salvación fue genuina, algo verdadero, es evidente. Él los tomó en aquella misma hora y les lavó las heridas que le causaron. Capaz que él también los maltrató al llevarlos allí, a la cárcel. Un carcelero no es una persona amable. Un carcelero es una persona ruda, una persona tosca, una persona desagradable. Seguramente los agarró y los tiró, les puso el cepo. Dice que les lavó las heridas. Enseguida se bautizó él con los suyos. Ellos se identificaron públicamente. Aunque era tarde, de noche, sin duda otras personas estaban allí afuera, por ahí, por el terremoto. Aunque la Biblia no lo enseña, la Biblia no lo describe, pero la noticia debió propagarse sin duda allí. Eso debió ser algo visible. Él mostró también hospitalidad, como Lidia lo había hecho en el verso 15 del capítulo 16, cuando llevó a Pablo y Silas a su casa, también los puso en la mesa. Y por último, él se regocijó. Él se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Él estaba gozoso. Él estaba contento. Yo creo que él estaba libre de haber aceptado
a Cristo. Pero poco tiempo antes este hombre estaba dispuesto a suicidarse. Hacía un rato que se iba a suicidar. Y ahora está alabando a nuestro Señor Jesús. Ahora irradiaba el gozo que viene de saber que los pecados le fueron perdonados. Hermano, eso solamente lo hace la gracia de Dios. Eso puede efectuar la gracia de Dios. Solamente Dios puede hacer un cambio así. Verso 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que os sueltes, les dice. Así que ahora salid, marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, ¿nos echan de la cárcel? ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No. Pablo no quiso. No, dice Pablo. Por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándolo les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces salieron de la cárcel, entraron a la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pablo estaba consciente que debía tomar medidas. ¿Para qué? ¿Para qué Pablo debía tomar medidas? Para la iglesia reciente nacida en Filipos, contra el acoso del gobierno. Él está preocupado por el rebaño. Él está preocupado por la iglesia. Entonces no iba a permitir que se metieran con ellos. Los magistrados enviaron a alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Sin embargo, Pablo, él tenía otras ideas. Pablo se niega. Pablo se negó a ser expulsado de manera impertinente. No, dice Pablo, yo de acá no me voy, sino vienen ellos. Él no buscó venganza, pero quería que el trato que le dieron a él y a Silas, esa manera de tratar a las personas, esos castigos, no se volviera común para los cristianos en esa ciudad. Estas autoridades habían cometido un grave error, una grave equivocación. Al realizar un castigo corporal a un ciudadano romano era una grave violación a la misma ley romana, tanto más cuando no se le hacía un juicio o una sentencia. Realizar algo así, eso era algo muy grave. Los magistrados los podían haber retirado del cargo. El emperador podía haber revocado los privilegios allí en Filipos como colonia romana, pero Pablo no lo permitió, no era la idea. Pablo no quería eso. Él respondió: que vengan ellos mismos, que nos saquen. Si los magistrados quieren que nos vayamos, que vengan. Que hagan, que muestren el debido respeto a los ciudadanos romanos. Pablo le quería dar una lección. Tratando de calmar la situación, los magistrados fueron personalmente a la cárcel y con una actitud conciliadora y como exigió Pablo, le rogaron y sacándolos le pidieron que salieran de la ciudad. Y así lo hizo Pablo y Silas, pero bajo sus propias condiciones. Primero, al salir de la cárcel, entraron a la casa de Lidia, donde, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y solo entonces allí se fueron. Mi hermano, culminando, para quienes valientemente predican el Evangelio y alaban a Dios sin importar cuál sea la circunstancia,
Él está dispuesto a convertir la persecución, cualquier cosa que usted esté pasando, cualquier cosa que estemos pasando, en bendición. Porque Él está al control de todo. A lo largo de los hechos fuimos viendo muchas dificultades de muchos hermanos y fuimos viendo cómo Dios iba acomodando todo, cómo Dios iba quitando, sacando, cubriendo, ayudando. Dios iba acomodando todo. Él está bajo el control, pero Dios no estuvo solamente bajo control allí, Él está bajo el control hoy. Cualquier cosa que estás pasando, Dios está bajo el control. Alaba a Dios en medio de tu dificultad. Alábalo en medio de la alegría. Alábalo en medio del problema. Estamos con trabajo, alábalo. Estamos sin trabajo, alaba a Cristo. Alaba al Señor. Mira cómo Dios planificó todo para llevar su palabra a una familia, a un carcelero. Mira cómo Dios permitió a Pablo y Silas allí para que el carcelero pueda escuchar el Evangelio. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta. Y la respuesta es simple. Cree en el Señor. Rinde tu vida a Él. Pídele perdón. Señor, perdóname. He pecado. Ayúdame. ¿Qué debo hacer? Cree en el Señor. Dios te bendiga. Oramos. Señor, te doy gracias por este momento que me diste, Señor, para poder hablar, Señor, de tu hermosa palabra, Señor, tu palabra revelada, Señor, y